Economía, finanzas, actualidad. Derribando mitos. Muy buenas tardes. Hoy es jueves lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. En este momento estoy sola, pero están llegando mis invitados en un ratito porque vamos a hablar del sistema previsional. Esto no es un programa que salió de la galera, sino que es algo programado. El lunes, no se pierdan el programa del lunes, que va a estar Alier Korenberg, que les va a contar la historia de por qué el ahorro de los argentinos que fue al sistema previsional, a lo que se llama hoy Fondo de Garantía y Sustentabilidad, se diluyó desde Perón para acá. No les miento, ¿eh? O sea, si lo empiezan a escuchar, él tiene una forma muy eufórica de contarlo y se acuerda cronológicamente de los eventos. Pero si ustedes le prestan atención a lo que va a contar el lunes, se van a sorprender en muchos casos porque incluso yo en algunas cosas no estaba enterada o no de los detalles. Así que es importante tener en cuenta eso antes de tomar decisiones cuando uno piensa en un seguro de retiro, cuando uno se va a jubilar, etcétera, etcétera. Mientras espero a mis invitados que van a llegar un ratito y luego a las 16 va a venir Fernando Heredia con un invitado también para hablar de energía y de lo que está pasando. Quiero escucharlos respecto de lo que ven que está pasando con el gobierno, porque ahora aparentemente hay pelea entre el interior y el Estado central. Yo me considero una persona del interior. Yo creo que soy una persona que nació en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad del interior, y no me considero porteña. Pero supongamos que como vivo acá ahora, según ustedes, soy porteña. A mí me parece de un mal gusto tener que enfrentarnos entre regiones simplemente por una cuestión política, pero entiendo también que hay un montón de desigualdades. O sea, no puede ser que las tarifas de colectivo y de luz y de gas y incluso de agua en el interior cuesten más que acá, que no fue una decisión de los ciudadanos, sino que fue una decisión de los políticos que tomaron esa decisión en función, valga la redundancia, en función de que en el Gran Buenos Aires o en el AMBA se concentra el 40% del padrón electoral. No se olviden de ese dato. ¿Por qué AMBA está más subsidiado que en el interior, en algunos sectores? Porque hay más concentración de votos cuando hay elecciones presidenciales. Entonces, quiero escucharlos. Ahora voy a pensar en una encuesta para que ustedes respondan. Pero me interesa porque estoy recibiendo muchos mensajes crípticos y muchos mensajes de gente enojada que me dice: deja de decir cosas de lugares comunes, deja de defender a este gobierno y hacete cargo del costo que va a dejar esta crisis o del costo del ajuste. Yo no me considero una persona que defiende el ajuste, al contrario, yo cada vez que puedo les cuento cómo están los salarios, cada vez que puedo les cuento cómo se derrumban las jubilaciones, traigo los gráficos, les muestro la recesión en código de barras más o menos, o sea, traigo todo lo que tengo a mi alcance. Sin embargo, hay gente que se enoja porque en estos, me escriben por privado, pero en los recortes que yo comparto que cortan Eure y lo sube para que ustedes lo vean en las redes. Y me escriben ahí, y si les leo los mensajes no lo van a poder creer. Entonces, dicho esto, quiero escuchar sus opiniones, porque a mí ni siquiera me enoja, me sorprende. Gente que creo que es... Tengo como 3 tipos de caracterización. El público ideológico completamente sesgado, que no tiene sentido común. De ese hay un grupito. Después hay mucha gente, pero mucho público, mucha audiencia, con mucho sentido común, que está desorientada en función de cómo piensa ideológicamente. Que si votó a Milei y está a favor de la libertad avanza, está ok, pero el sentido común le dice que hay cosas con las que no comulga. Pero está bien, sin embargo, parte del sentido común está nublado por la ideología. Y después está el grupo de personas que solamente le hace caso al sentido común, que no se casa con ningún tipo de ideología o de mirada política. Entonces, los 3 conviven en una sociedad en la que está dividida, ya no diría en una grieta, hay varias. Y esas opiniones de las personas porque tengo los mensajes de apoyo completo, gracias por explicarlo tan claro, otras personas que me dicen no estoy de acuerdo para nada con lo que decís y otras personas que agreden directamente. Entonces a mí me parece que ahí están como la representación de los 3 públicos o de las 3 audiencias. A ver qué piensan ustedes. Quiero compartirse likes por el algoritmo de hoy de YouTube que comienza. Bueno, se me fue Julieta. Cada persona elige la píldora que quiere tomar. Voy a leer de abajo para arriba porque va muy rápido el chat. El país tiene 46 millones de habitantes. Solo 6 viven en AMBA. El interior está discriminado, dice Carlos. Es posible. El punto es que en el interior, ustedes no se olviden que en el interior viven mejor, viven a menor costo de vida, tienen un montón de oportunidades que el porteño promedio no tiene.
Porque está bien, acá se deciden políticas de Estado, acá se decide la política nacional para el resto del país, acá vive la mayor cantidad de personas que tienen poder económico y altísimos ingresos, pero en el interior tenés menos concentración de personas, más posibilidades laborales con la vida virtual. Tenés también la posibilidad de tener una casa más grande, porque acá comprar más metros cuadrados y tener una casa con jardín o con parque es costoso, en el interior es menos costoso. Es cierto que los salarios a veces son menores, pero por ejemplo, yo les pongo el caso de Mar del Plata. Un profesional de la salud que trabaja como contador, que da servicios a terceros y vive en Mar del Plata, vive 10 veces o 100 veces mejor que el que vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Por una cuestión climática, por una cuestión regional, por una cuestión de población, porque tiene disponibles cosas que quizás llegan rápidamente de Buenos Aires a la ciudad. Tiene salarios promedio, quizás un poco más bajos que los de acá, pero los costos son más bajos. Entonces, depende. O sea, hay mucha gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, sí, pero en el interior está concentrado el resto de la población y yo creo que muchos de los que viven en el interior no están dispuestos a mudarse a la ciudad de Buenos Aires. Como muchos de los que viven acá no están dispuestos a mudarse al interior. Entonces, es una mirada. Dice, todo es más caro y los sueldos son más bajos. No, en el interior no es todo más caro, al contrario. Tomar a Mar del Plata como interior es típico de porteño. Yo soy marplatense, no soy porteña. Es así, viste, que este chat... Voy a leer a Twitch. Concuerdo con... A ver qué dicen acá. Los que agreden tienen problemitas, ya sabemos. Vengan para el interior, dice Arrocaín. Perfecto. Vengan al Chaco, 40 grados a la sombra. Bueno, está bien, hay lugares donde hace más calor, pero chicos, acá estuvo haciendo 40 grados hace un rato, así que yo no sé si no elijo quedarme en el Chaco. Milei está a pasitos de revivir a la mazorca. En un país federal, en papel, pero eso es totalmente ambacéntrico en todos los aspectos políticos. Es un país federal en el papel, eso dice, pero es todo ambacéntrico. Las provincias pobres, ¿qué hacemos? Las provincias pobres pueden ser ricas. Las provincias que no tienen hoy una actividad agroproductiva, una actividad industrial destacada, pueden hacer cualquier cosa, vender servicios. Está lleno de provincias pobres en interiores de otros países que han salido adelante simplemente con el hecho de desarrollar cosas que en otras provincias del país no se hacen. Tengo mi familia en 3 Arroyos y pagan 60.000 de alquiler. Bueno, ahí tienen un ejemplo, 60.000 de alquiler. ¿No les parece económico? No sé cuántos son los salarios en 3 Arroyos, pero 60.000 de alquiler acá no se consigue. Después, hay que aclarar de una vez por todas que el federalismo, que involucra exactamente responsabilidades y límites, porque si hay realmente federalismo, las provincias deberían tener cierta autonomía y no ser una dependencia de la presidencia. No diría de la presidencia, diría del Estado central, porque la presidencia es un cargo. Pero entiendo lo que decís. Ahora, ¿por qué las provincias no tienen autonomía fiscal o autonomía impositiva? Bueno, es una decisión política que también tienen que imponer los gobernadores. Esto se ha discutido muchas veces y muchas veces no se han puesto de acuerdo. Y no es solamente responsabilidad de un presidente, es responsabilidad de todo un sistema político. Los gobernadores no quieren desarrollar la provincia, quieren vivir de la coparticipación y ser reelegidos para siempre, dice Sebastián. Esos son los casos en los que los gobernadores no tienen trabajo para hacer. Ahora, el gobernador que administra una provincia rica, como puede ser Córdoba o como puede ser Santa Fe, y yo creo que en ese caso quieren tener autonomía, porque si tienen ingresos suficientes como para poder abastecer y hacer políticas públicas para toda su población, que es mucho menor a la del AMBA, y le sobra plata. Creo que le sobra plata. Julieta, el problema del interior es que no hay salud, no hay cloacas, no hay agua potable, etcétera. Depende de dónde estés describiendo el interior. De nuevo, si vamos a algunas ciudades del interior, Rafaela es un ejemplo. Es la Suiza de cualquier sociedad. Y sin embargo es en el interior de una provincia y ni siquiera está cerca de Buenos Aires. Después, en cuanto a la diferencia de costos de la energía, también hay que entender que la economía de escala reduce costos, transporte, porque se divide entre muchos usuarios o entre más usuarios. Eso puede ser cierto, pero todo tiene un porqué. Si las empresas, si las fábricas se mudasen al interior del país, si fueran del conurbano, se fueran a ciudades más remotas que tengan acceso a autopistas o a rutas centrales, troncales, con algún beneficio impositivo del municipio, ¿sería mucho mejor para la empresa y daría trabajo en la zona? Sí, el tema es, y esto yo lo he contado en una nota que escribí en La Nación hace un tiempo, es que en la Argentina no existe lo que se llama migración laboral.
Si alguno de ustedes que está en el chat no tiene trabajo o está buscando un trabajo más remunerado o mejor, le ofrecen un trabajo en Santiago del Estero, ¿estaría dispuesto a salir del conurbano bonaerense para irse a vivir a Santiago del Estero lejos de su familia extendida? No de su familia política, de su familia extendida, es decir, se van con su familia con quienes viven, pero dejan a los padres, a las madres, a los tíos. ¿Estarían dispuestos? Porque en otros países esto se hace, pero acá en Argentina no. En Córdoba el transporte y los sectores de servicio de agua y luz son mucho más caros que en Buenos Aires. Por ahora, Alejandro, te juro que por ahora. Cuando las tarifas se equilibren, les puedo asegurar que esto va a cambiar, pero por completo. Ustedes se van a sorprender, pero en ambas se va a empezar a pagar muchísimo más de lo que hoy se está pagando por las tarifas, justamente por este desequilibrio. Bueno, son casi y media, son las 3:28. Yo les prometo que si hacemos un corte ahora breve, siento a los invitados y cuando volvemos hablamos de lo que les prometí cuando empecé. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya venimos. Seguimos en Derribando Mitos, son las 3:33 y ahora tengo el gusto de saludar a Guido Sac, que vino desde el centro para hablar con nosotros, porque estuvo trabajando en un informe de reforma tributaria muy interesante. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Julieta? Gracias por venir y antes que nada les vamos a mostrar en pantalla para todos aquellos que quieran leer el informe que tiene unas 60 páginas. Sí, más o menos. ¿Un año y pico les llevó esto? Y empezamos a trabajar hace un año. Hace Sí. un año. Sí. Hacele un zoom out, Jean, si podés. Miren la portada, lo que dice es una reforma tributaria, claro, porque esta es como la página de la web. Pueden descargarlo en PDF si lo quieren leer, y es como parte de la reforma del Estado consiste en esto que nos va a contar Guido ahora. Y ahí lo tienen, ¿ves? Ahí tienen una especie de resumen ejecutivo. Sí. ¿En qué consiste una reforma integral tributaria para Argentina? Bueno, partimos de un diagnóstico de que en el sistema tributario argentino lo transitorio se volvió permanente. Claro. ¿No? Todo el tiempo tomaban medidas por tiempo limitado que finalmente permanecían en el tiempo y hoy fuimos acumulando todos esos parches transitorios que dieron lugar a un sistema tributario que no cumple las funciones que tiene que cumplir un sistema tributario, partiendo de la base de que no financia la totalidad del gasto público y por lo tanto hay que acudir a otro tipo de financiamiento. Sí. Deuda externa, deuda interna o emisión monetaria y con las consecuencias que todos conocemos en materia inflacionaria, pero que tampoco es progresivo en el sentido de que no mejora la distribución del ingreso que resulta del mercado, es distorsivo, es decir, que afecta las actividades económicas y por lo tanto no fomenta el crecimiento y finalmente es muy volátil. Tenemos cambios todo el tiempo y entonces eso genera baja previsibilidad y aporta, es consecuencia y causa a la vez de la volatilidad macroeconómica argentina. Pues la volatilidad macroeconómica hace necesario determinados cambios que los hacen constantemente y esa incertidumbre genera más volatilidad macroeconómica. Entonces hay un círculo vicioso. Nosotros dijimos hay que frenar este círculo vicioso, parar la pelota y hacer una propuesta integral. Bien. Si tuviéramos que implementar, supongamos, este proyecto de reforma, porque puede haber muchos, pero este es uno, en la vida práctica, en la vida real hoy, ¿qué tiempo demandaría? Es una buena pregunta y depende un poco, en macro y en economía, todas las variables dependen de todo, pero por ejemplo, un impuesto que nosotros ni consideramos es el impuesto país. Claro. Claro, el impuesto país se crea porque hay un cepo cambiario que genera una brecha, entonces el que accede al tipo de cambio oficial paga mucho más barato que el que accede al paralelo, entonces para compensar esto le ponemos un impuesto país. Claro. Si nuestro horizonte es una economía sin cepo y sin brecha, desaparece. Tiene que desaparecer. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer el cepo? Y eso no depende únicamente del sistema tributario, obviamente, pero tiene que haber un proceso de transición. Este sistema tributario es el que esperamos que se pueda implementar con una economía a medida que la economía se vaya normalizando. En el medio puede mantenerse el impuesto país, retenciones, que son otras que nosotros proponemos eliminar eventualmente hasta que se normalice. Es difícil compensar la recaudación de las retenciones, pero como horizonte, compensar pero puede llevar años, a eso vas. No, podría llevar, depende de las otras medidas, por lo tanto no me animo a decir un número, pero podría llevar un año o menos. No tan largo plazo. No pensé es tan que era largo más de largo plazo. Y depende de todo el resto, pero a priori no, digamos, nosotros tenemos pensado que puede llevar menos tiempo de implementar. ¿Y la Fundación Fundar está dispuesta a presentarle este proyecto al gobierno nacional o a un equipo de legisladores? No solo dispuesta, sino que en parte
Es para eso. Para lo que hacemos, digo, todo lo que hacemos en Fundar son bienes públicos. Están abiertos a todos los espacios políticos. Y de hecho, nosotros hicimos este trabajo con una consultora y un consultor, digamos, 2 personas que no se conocían previamente, que venían de lugares distintos, con pensamientos distintos. Y lo que nosotros, este ejercicio lo hacemos en parte porque es muy cómodo desde una fundación decir hay que generar consenso, ¿no? Bueno, nosotros sos apartidario. Nosotros somos partidarios, pero convocamos 2 personas con pensamientos diferentes y llegamos a una única propuesta, es decir, que colaboramos en la generación de ese consenso. Claro, te sigo. Sí, porque si no, si sos parte de un espacio político, te tildan de que estás defendiendo intereses de un sector y si no, de lo contrario. En este caso, vos, desde lo académico, podemos decir, o desde el estudio del problema, encontrás una solución y la resuelven en un paper o en este documento de tantas páginas. ¿Qué es lo más grave que encontraron en el diagnóstico? Además de la distorsión, porque la distorsión debe ser una de las peores cosas que tiene la economía. Sí, yo creo que lo más grave es esto, es que es un sistema que tiene muchísimos parches y que hay que tener en cuenta que cuando uno emparcha algo, esto es un engranaje, cuando una pieza del engranaje no funciona, se exige mucho más a las restantes. Entonces empiezan a romper las restantes y las emparchamos y exigimos más todavía al resto. Entonces vamos emparchando todo, llega un punto en el que la máquina la tenés que cambiar, ya no hay parche que entre. En este contexto de crisis que estamos viviendo también es una oportunidad justamente para decir, bueno, cambiemos esta máquina. Claro. Y hagamos una máquina que sea mucho más propicia para el crecimiento, que mejore la distribución del ingreso, que sea capaz de financiar el gasto público y, en la medida de lo posible, que sea consensuada de forma tal de que no la venga a cambiar este mismo gobierno en 2 años o el gobierno que venga en 4 años. Lo que se discute siempre cuando se habla de reforma, no solamente tributaria, sino también previsional o podemos monetaria, etcétera, es que nosotros refundamos el gobierno cada 4 años cuando hay elecciones y si cambia el color político es peor. Porque a veces cambia el presidente del mismo color político y se hacen cambios radicales, pero no tenemos la política que tiene Brasil, que a pesar de que alternan los espacios políticos, ellos mantienen políticas institucionales de Estado. Claro, bueno, es que ahí es diferenciar lo que es un Estado y un gobierno, ¿no? El Estado argentino es único, es uno solo. El Estado argentino en un momento tuvo un gobierno peronista, después tuvo un gobierno del PRO, ahora tiene un gobierno de la Libertad Avanza. El Estado es el mismo. Claro. Entonces, lo que tenemos que lograr son justamente lo que vos decías, políticas de Estado, cosa que no es sencillo, pero la experiencia internacional muestra que se puede. Digo, que no es que todos los países viven con este nivel de volatilidad. Sí, aparte de la volatilidad, debe ser medio un copyright nuestro, porque crear un impuesto de la nada a mitad de un año, no sé si es muy común. No, bueno, y de hecho nos pasa constantemente que ya empezó el año y no sabemos cuánto vamos a pagar. Digo, buena parte de los trabajadores ya estamos trabajando, estamos cobrando, no sabemos cuánto vamos a pagar de ganancias o como llamen a ese impuesto. Sí, no podés proyectar. Lo mismo con bienes personales a fin de año, lo mismo los productores, me imagino, con retenciones. Es muy difícil. Ahora, si este proyecto prosperase, supongamos que los legisladores del oficialismo dicen me interesa este proyecto, este cambio de estructura tributaria, lo vamos a analizar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde le toque, lo vamos a debatir. Esto debe llevar a debate por cada uno de los ítems que se considere una normativa dentro de un proyecto de ley. ¿Cómo se trata un proyecto así? No, bueno, claramente, nosotros no es que una reforma hay que analizarla todo y votarla, ¿no? Exactamente, digo, no es que nosotros hicimos un proyecto de ley, nosotros hacemos el documento, después, bueno... Se convierte en eso. Se podría convertir en eso. Ese proyecto de ley tendría muchos artículos, no tantos como la ley ómnibus, ni de cerca, digo, pero tendría, no podría decir cuántos, pero varios artículos. Y está bien discutir cada uno. Digo, lo que sí es importante es que cuando uno discuta un artículo no pierda la integralidad, ¿no? Digo, porque si no, saber que un impuesto... Te pongo un ejemplo, ¿no? Digo, concreto. Nosotros, entre otras cosas, proponemos quitar exenciones de IVA. Entonces, pero IVA, un impuesto a los bienes y servicios, que de hecho decimos que hay que bajar la imposición a bienes y servicios, pero justo IVA es un impuesto ordenador del sistema. Claro. Porque si uno cobra bien IVA, como es crédito-débito, ¿no? Uno paga IVA y después cobra IVA y y compensa. Blanquea la economía. Sí. Es más fácil cobrar ganancias o impuesto a los ingresos, que ya es un impuesto progresivo, y si uno cobra bien ganancias, es más fácil cobrar bienes personales. Sí. O te lo digo al revés. Si tenemos muchas exenciones de IVA, tomo un ejemplo. Sí.
hay muchas propuestas que dicen saquémosle IVA a los productos de la canasta básica. Sí. Te digo, bueno, ok. ¿Qué parte de la harina que compra un panadero va para pan, parte de la canasta básica, y qué parte va para media luna? No sabes. O sea, entonces es muy fácil que el panadero diga, no, toda la harina que compré es para pan, y de esa forma eluda el pago del IVA. Y estoy diciendo, Claro, el panadero, claro. si elude el pago de IVA, también declara menos de ganancia. Y si declara menos de ganancia, también Sí, declara y menos le de das un personales. incentivo a la evasión. Y eso es lo Exactamente. que vos no querés hacer, porque hay que aclarar que cuanto más evasión tenés es porque son siempre los mismos los que están pagando impuestos cada vez más altos. Exactamente. La presión tributaria de Argentina no es más alta que la de los países desarrollados, pero si ajustamos por informalidad, o sea, Sí. decir que los informales, por definición, no pagan, el sector formal de Argentina paga más que el sector formal de Suiza, por decirlo de una manera. Y sin contraprestaciones. Bueno, con O menores con- contraprestaciones. O de sí. menor calidad, sí, para no ser tan exigentes. Sí. Había alguna pregunta, ¿cuál es la razón de pagar bienes personales? ¿No es sobre activos que ya pagaron impuestos previamente? Te pregunta Financieramente Educados. No, pues justamente Bienes personales. está diciendo la palabra, los activos todavía no pagaron impuestos. Lo que pagaron impuestos eventualmente fueron las ganancias, y no es lo mismo la ganancia que, digamos, no es lo mismo el flujo que el stock, es decir, no es Claro. lo mismo lo que uno ganó en un año que lo que ahorró, o el ahorro al final del año. Esto es como Em, diferenciar ganancias de bienes personales. Ganancias es el ingreso de todo un año calendario Sí. y bienes es me compré un auto. El auto, él se debe referir a que el auto pagó impuestos en otro segmento de la cadena cuando se produjo, pero no lo pagaste vos que sos el dueño. Claro. ¿Eso será? Sí, o quizás muchas veces se dice, bueno, pero ya me grabaste las ganancias, ahora me vas a grabar el ahorro que es producto de esas ganancias. Ah, ok. Y en realidad son bases imponibles distintas que... En el mundo se aplican así. En el mundo se aplican así, sí. Hay alguien dice en Canadá no hay impuestos a los alimentos. ¿Es cierto? No sabía eso. Eso no lo sé, realmente no conozco el caso canadiense. Hay que analizar muy bien. Sí conozco el caso mexicano, donde también hay una desgravación de IVA a la canasta básica y genera muchos problemas de De ilusión. evasión. Sí. Sí, tal cual. Sí, evasión, ilusión, sí. Ahora, si vos le generás un incentivo a pagar porque la presión tributaria o la tasa que tiene que pagar de IVA, en el caso del panadero, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, es baja, no deberías tener ese problema. O siempre va a estar el incentivo a evadir. Bueno, el incentivo siempre va a estar, porque básicamente Porque es cultural. Sí, no sé si es cultural, cuanto uno menos paga de impuestos, más ingreso de bolsillo tiene, ¿no? Pero Sí. lo que quiero decir es, si quieren discutir si 21 es correcto o no, Sí, discutámoslo. Ahora, poner alícuotas diferenciales, la alícuota es el porcentaje que se paga, ¿no?, de una cosa. En el IVA la alícuota es 21%. sí. Si empezamos a hacer alícuotas diferenciales, bueno, hay mucho espacio para la Bien. evasión. Ahí eso es SF porque se cortó. Se debe haber cortado en YouTube y están con F. Bueno, Ah. es para que vuelva. Ahí te leo Twitch que dice, el problema con las teorías es que cuando las aplicás al uso diario con la gente de por medio, empresarios, usuarios, como estableces las variables de la gente, ya sea el empresario que sube por las dudas, la gente que ahorra en dólares y te genera brecha, el intermediario que te ajusta costo relativo, etcétera, es como... A ver, lo que interpreto que dice Vikingo 2.0 es lo siguiente. En el papel todo funciona, cuando lo querés llevar a la práctica o a la economía real, las cosas no funcionan como deberían. ¿Vos pensás eso? No, yo creo que hay que asentarse en la teoría para llevar las cosas a la práctica. Si no sería solo práctica, ¿no? Y además debería ser fácil. No sé si es fácil, porque No, imaginemos fácil que- digo de implementar, porque por ejemplo Estados Unidos tiene un sistema tributario que es simple. Efectivamente, por eso voy de a poquito, bajo Sí. un poco a las propuestas específicas que Dale, hacemos. por favor. Nosotros, por ejemplo, proponemos, ya yendo a los impuestos sobre los ingresos, que las categorías de monotributo tienen que ser mucho más amplias. El monotributo Claro. quedó muy, digamos, muy cortito, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo del monotributo? Por un lado, que el pago del impuesto sea sencillo. No necesitas un contador para ser monotributista. No. Ahora, las alícuotas tienen que ser mucho más amplias, pero por otro lado tenemos que compensar lo que llamamos equidad horizontal. ¿Qué significa? Hoy una persona que cobra 1 millón de pesos por mes, puede ser monotributista de categoría más alta, Sí, paga un 5% de impuestos. sí. Y no paga ganancias.
Bueno, podría estar pagando bienes personales. Está dentro, no, pero digo, de monotributo, ganancias está dentro del monotributo. Bien. Es uno de los impuestos que está dentro. 5%. Eso es ganancias, aportes patronales. O sea, está incluido, decís social. vos. Bien. Claro. Un asalariado en relación de dependencia que cobra 1 millón de pesos paga mucho más que el 5%. Es inequidad horizontal. Eso genera dos cosas. Un trabajador que va, le hace una entrevista de trabajo para tomarlo en una empresa, quizá le puede decir al trabajador, che, por favor, no me contrates en blanco. Yo te facturo porque pago mucho menos y mi salario de bolsillo es el mismo. Fomenta la informalidad. Sí, además tiene un perjuicio en el futuro, porque su jubilación va a ser la mínima respecto de una jubilación que puede ser media. Efectivamente, pero bueno, eso ya es un problema intertemporal. Es el problema de la persona del futuro. Exactamente. Sí. Y por otro lado, un monotributista que hoy puede facturar más o menos 1 millón por mes como máximo, Sí. si de pronto le surge un trabajo adicional y dice, no, no te hago factura. Claro. O sea, fomenta la informalidad tanto por la inequidad horizontal como porque las categorías son muy restrictivas. Entonces nosotros proponemos ampliar mucho las categorías, eso fomenta la simplicidad, pero aumentar lo que paga cada categoría de impuestos para que lo que paga un monotributista se asemeje, no alcance, pues tiene que pagar necesariamente más que aumentar menos, sería equilibrar con el trabajo en relación de dependencia. y con el autónomo, porque otro problema del monotributista es que si se pasa de las categorías y lo pasa a FIP Sí, autónomo, se va 7 veces la cantidad de lo impuestos hace que... Ahora, pelota. una pregunta. En algún momento alguien habló, yo no sé si fue un tributarista o quién, que dijo, ¿no sería ideal tener un solo sistema de tributo independiente? Como unificar monotributistas con personas que están dentro del sistema, o sea, sistema simplificado más régimen general. Todo en uno. Sí, el problema ¿Podría es que ser? la manera en la que nosotros pensamos el diseño de este impuesto es que al monotributista de la categoría más alta de este monotributo Sí, ampliado, F, ponele, sí. casi que le convenga pasarse a autónomos. ¿Por qué? Porque el monotributista paga IVA, Sí. pero no descuenta IVA. No, es verdad. Ahora, el autónomo quizás paga un puntito más o 3, 4, 5 puntos más de ganancias, pero si puede descontar todo lo que gasta de IVA, a lo mejor hasta termina pagando menos estando en el Es régimen verdad. general. El problema hoy es que el monotributista de la última categoría quizás no tenga la facturación suficiente como para justificar el régimen general. Entonces los impuestos le pesan mucho ahí. Y tampoco le conviene, porque como la distancia es tan fuerte, Claro. el autónomo paga 35 de ganancias contra 5 del monotributista, Claro. no hay IVA que compense eso. Entonces nunca le conviene pasarse, y lo que le conviene es facturar menos. O Sí. no trabajar, Sí. cosa que es contrario al crecimiento O económico. subfacturar, es decir, o no facturar. trabajar, pero en la informalidad. Nosotros lo que queremos con el sistema es que fomente la formalidad, Bien. no que fomente la informalidad. Bien, me hiciste un paneo por prácticamente todos los impuestos más populares, pero hay uno que le afecta a prácticamente todos los consumidores y que radica principalmente en las provincias. En la ciudad de Buenos Aires también hay, que tiene que ver con ingresos brutos. Sí. ¿Qué se hace con un impuesto así en cascada? Y es un problema que es un impuesto en cascada. Nosotros lo que proponemos es que sea más un impuesto desgravar a toda la parte primaria y toda la parte manufacturera, digo, primaria y secundaria. Que sea ellos más no un paguen impuesto- ingresos brutos. Exactamente. Que sea más un impuesto al comercio. Que por otro lado es IVA. Si vos con IVA estás pagando el valor agregado, ¿no se puede directamente levantar? levantar ingresos O sea, brutos. sacar ingresos brutos y que los demás impuestos cubran lo que cubren. Bueno, el problema es que ingresos brutos es el principal impuesto provincial. Claro. IVA es nacional. Entonces, si le sacás ingresos brutos a las provincias, desfinanciás. las tenés que compensar por algún lado, sin lugar a dudas. Pero sí es cierto que aplicando ingresos brutos solamente a la parte más bien comercial, Sí. disminuís mucho el efecto cascada, y según algunos cálculos que hicimos no se afectaría tanto la recaudación, y nosotros proponemos, de hecho nuestra propuesta es totalmente neutra en términos Bien. recaudatorios. Digo, nación queda como está, provincias queda como está, digo, ni pierden ni ganan con O toda sea, la vos propuesta. no modificarías el sistema tal cual funciona, salvo esto que decís que hay que reformar en base a los parches que se han creado para solventar problemas que Bueno, no se solventaron. eso es modificar bastante el sistema. Lo que nosotros no nos metemos tanto es con la presión tributaria, porque nosotros partimos de una base. La presión tributaria no la define el sistema tributario, la define el gasto. Es decir, Claro. la terminan definiendo los ciudadanos a través de sus representantes que deciden el gasto. Sí. Vos decime cuánto gasto necesito financiar y yo te digo qué sistema tributario te puede financiar ese gasto. Bien. Entonces, para resolver este problema, digo, en realidad para no meternos tanto en este problema, pues nos preferíamos concentrarnos en el funcionamiento del Sí. sistema, dijimos, bueno, lo hacemos neutro.
Nación pierde por un lado, gana por otro y queda hecho. Provincias ganan por un lado, pierden por otro y quedan hechos. Con esta reforma nadie se puede quejar de que está perdiendo. Bien, mientras trabajaban en la reforma, ¿pensaron en algún momento en hacer el ejercicio de qué pasaría si cada provincia fuese independiente en la recaudación impositiva, como pasa en otros países? Que si Córdoba tiene un exceso de exportación de agroderivados, se quede con ese excedente y lo administre y en todo caso pueda ser Córdoba el que le preste al Tesoro Nacional y no al revés. Bueno, No sé si existe, te estoy inventando No, una pregunta. existe, a ver, por ejemplo, España, en donde las comunidades autónomas, que son como nuestras provincias, Sí. bueno, después tiene provincias, es una digamos, separación política distinta, pero Sí. las comunidades autónomas son las que recaudan y le transfieren a la nación. Pero, Claro. ojo que eso se puede confundir acá con alguna propuesta que estuvo circulando de hace tantos años que nos debemos una ley de coparticipación, que eliminémosla y que las provincias recauden y gasten por sí solas. ¿Vos qué pensás sobre esa idea? Yo creo que es pésima, Ah, ok. porque tenemos provincias más pobres y provincias más ricas. Claro. Y si nosotros queremos una sociedad más igualitaria, más cohesionada, necesitamos que las provincias ricas ayuden a las pobres. Pero si vos, es un ejercicio que estoy haciendo con vos mientras te pregunto, ¿no? Pero si vos le quitás esa posibilidad a la provincia pobre de recibir del Estado o de la provincia rica, ¿no le incentivás a que busque su forma de recaudación o de vida o de desarrollo industrial, de servicios en su lugar? Entonces, la protegés mientras no pueda generarlo, como hizo, no sé, ¿cómo se llama? Sur Corea. Sur Corea protegió toda su industria durante 20, 30 años y después la soltó. Y ahora son potencia en grandes verticales de la economía. No se puede hacer eso, por ejemplo, no sé, Formosa hoy no produce nada, pero por ahí se pueden instalar fábricas en Formosa y si le das un incentivo, en su momento tendrán forma de recaudar. Sí. Es un ejercicio mental. No, es que no es tan sencillo por varios motivos. Primero porque obviamente lo tributario no es lo único que importa, sino más lejos infraestructura. Sí, ¿no? Capacitación de la gente. Capacitación de la gente. Bueno, la gente quizás podría migrar, pero infraestructura tenés que hacerla. Entonces, si no tenés un buen acceso, no sé, un ferrocarril, una ruta o un río navegable o lo suficientemente grande en Formosa o alguna otra provincia, eso es difícilmente compensable, o al menos en el corto plazo. Por otro lado, lo que tenemos que intentar es que las provincias no empiecen a competir vía impuestos. Porque claro. Quiero empezar a sacar los pueblos industriales. Sí. No, y empezar a bajar impuestos, digamos, una competencia, a ver quién baja más los impuestos, a ver dónde se establecen las industrias, y al final terminamos todos perjudicados. Sí. Eso no existe en el mundo. Y si existió, capaz que no es un caso de éxito, si no lo tendrás presente. Que yo conozca, no, y al menos no es el modelo que nosotros nos gusta para el sistema tributario de la Argentina. Bien, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría escuchar de tu boca, Guido, la conclusión. ¿A qué conclusión llegaron respecto a los cambios que habría que establecer de manera urgente? Bueno, nuestro país cobra pocos impuestos a los bienes y servicios, y en particular, al revés, muchos impuestos a los bienes y servicios, en particular algunos con características no deseables, impuesto al cheque y retenciones. Nosotros, de hecho, proponemos retenciones eliminar y compensar esa recaudación por otro lado. Impuesto al cheque, eliminarlo como impuesto, pero que quede como régimen de recaudación, descontable de otros impuestos, porque es difícil resignar esa recaudación, al menos hoy en día, y cobra pocos impuestos a los ingresos. Entonces lo que tenemos que hacer, y esto tenemos un gráfico que es bastante lindo, ilustrativo, no sé si linda es la palabra mejor, en el que se ve como los otros países, Brasil, Uruguay, incluso Costa Rica, incluso países desarrollados, cobran mucho más impuestos a las ganancias y al patrimonio, y mucho menos a los bienes y servicios. Y nosotros queremos tender a ser un país más y no la excepción, que últimamente en términos macroeconómicos lamentablemente somos la excepción, no por la positiva sino por la negativa. Entonces no queremos ser la excepción. Entonces la conclusión es, paremos la pelota, pensemos cuál es el sistema tributario que queremos para nuestro país, y nosotros consideramos que ese sistema tributario tiene que enfatizar más en los impuestos a las ganancias, a los ingresos y al patrimonio, y menos a los bienes y servicios, en particular a retenciones, impuesto al cheque, pues ya hablé un poco del IVA, que en principio es un impuesto ordenador que nosotros lo conservaríamos
tal como está, sin las exenciones. Bien, excelente. Guido, gracias por venir. A vos, muchas Dale, gracias por la el invitación. próximo informe ya sabes que están invitados. Bueno, muchas gracias. Dale. Chicos, vamos a hacer un corte, resolvemos un problema técnico y enseguida volvemos. Seguimos en Derribando Mitos, son las 4:03 de la tarde, nos quedamos hasta las 5 como saben, y ahora les voy a presentar, vino Fernando Heredia, ustedes saben, el hombre de la energía está con nosotros. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿todo bien? Bien, ya te iba a saltar para saludar a nuestro invitado. Bueno, tiene prioridad. No, bueno, pero vos sos parte del equipo, así que te saludo bien como corresponde. Y lo voy a saludar y a presentar a Mariano Rube, que es el CEO de UCO Energy. Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. No, por gracias recibirme. a vos por venir hasta acá, un día como hoy, con diluvio, caos, caída de energía, de ¿cómo se dice? Cuando se cae la ficha, la térmica, etcétera. Contale a la audiencia y a mí, que soy bastante analfabeta en el tema, ¿de qué se trata UCO? ¿Qué es UCO Energy? Bueno, UCO es una compañía que se dedica a la sostenibilidad y a lo que es la transición energética y la huella de carbono hacia el futuro. Y nosotros acompañamos a todas las compañías multinacionales, pymes y a toda la cadena de valor, Sí. sobre todo en la industria de la energía, Sí. para lograr los objetivos que son a nivel nacional y a nivel global, que Sí. es reducir las huellas de carbono, ¿no? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y UCO particularmente lo que hace es acompañar a todas las organizaciones a definir cuál es su diagnóstico principal o inicial para entender dónde están y cómo acompañarlos para reducir esa huella de carbono, con lo que sean propuestas tecnológicas, con lo que sea ajustes a estándares internacionales. Después te puedo contar un poco más de qué se trata cada Mi cosa. pregunta es, ¿cómo técnicamente haces para reducir la huella de carbono de, por ejemplo, una empresa petrolera? Bien, ¿Cuál es una actividad que hace que baje esa emisión? bien. Voy un pasito atrás. Dale. Sin ponerme técnico, hoy tenemos en la industria petrolera, se compone, por decirlo de alguna forma, en vaca muerta y todo lo que nosotros escuchamos en las Sí. noticias. Nosotros extraemos de la tierra petróleo y gas. Sí. El gas asociado viene con el petróleo y no lo podemos evitar. Es verdad. Y entonces lo que hacemos es separarlo. Y la infraestructura de Argentina lo que nos permite es transportar fácilmente, o dentro de todo mucho más fácil, el crudo, el petróleo. Ujú. Y entonces, ¿qué hacemos con el gas? El gas tiene un problema, en general, muchos de los yacimientos y de las compañías, que al no poder inyectarlo, transportarlo en un gasoducto, tienen Claro. que quemarlo. Claro, no lo almacenás, entonces No lo lo tenés puede que almacenar eliminar. porque es un volumen enorme y lo tienen que quemar. ¿Por qué? Porque la legislación dice no podés emitir metano directamente. Bien. ¿Y por qué no podés emitir metano? Esto es un dato que es interesante. El metano es 25 veces peor para lo que es el impacto de como gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Mirá. Cuando yo quemo el metano, lo transformo en dióxido de carbono. Entonces lo que hago de alguna forma es bajar 25 veces el impacto de ese gas. Ok, bien. Digamos, sigo aportando gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo tanto, hay todavía otra capa más para poder seguir trabajando. Entonces, dentro de eso, lo que se busca, o por lo menos respondiendo a tu pregunta, es tomar ese gas y en lugar de quemarlo directamente, cuando lo quemamos el problema que tenemos es que un porcentaje sigue siendo metano, no se llega a quemar todo, entonces lo transformamos en energía. Y como sabemos, dentro de la matriz energética argentina o del mundo, la energía es algo fundamental. Entonces, si lo puedo transformar en energía, puedo encontrar, lo que UCO se dedica particularmente es a encontrar los negocios asociados a la sostenibilidad. Y ustedes arrancaron, perdón Fer, ya te dejo, porque Sí. Fernando si no vino acá con todas las preguntas y yo le estoy acaparando, pero bueno, estoy primero. La pregunta es, ¿ustedes arrancaron con la industria petrolera o empezaron a encontrar demanda de otros sectores y después se metieron en la energía? No, encontramos realmente una gran demanda en la industria petrolera. Yo vengo con, digamos, Claro. mi background es de la industria petrolera de 20 años trabajando. Sí. Entonces encontramos que había un problema. Había energía disponible y no había a qué asociarle esa energía. Entonces empezamos a buscar alternativas. Hoy en día, últimamente surgieron algunas notas en los diarios donde ya se implementaron soluciones, que es, por ejemplo, ir al minado de criptomonedas masivo o al data mining, Sí. que va en línea directamente con ese crecimiento de lo que llamamos la inteligencia artificial a nivel global. Bueno, el procesamiento de todo el ChatGPT y todas las informaciones que se manejan y el volumen de datos se procesa en servidores, y los servidores están distribuidos alrededor del mundo. Y lo que más necesitan los servidores son energía.
es lo único, Internet, ¿no? Y el residuo de esta energía se la mandás a ese sector, por ejemplo. Exactamente, lo que utilizo es, si el gas no lo puedo utilizar y no lo puedo poner en ningún lado, lo transformo en energía eléctrica y puedo darle servicios a empresas que minen Bitcoin, que hagan data mining. Entonces es una cadena de valor que se genera y como el sistema de generación eléctrica es mucho más eficiente que quemarlo directamente en una chimenea o una antorcha, como le decimos en la industria, reducimos aún más todavía las emisiones. Entonces, esa cadena de valor lo que hace es que a las mismas compañías le reduce su huella de carbono. ¿Y por qué es importante eso? Sea la compañía de petróleo y gas, o sea cualquier industria. El problema que tenemos hoy es que estamos globalizándonos a nivel de commodities. Entonces, el gas que nosotros tenemos, el crudo que nosotros tenemos, el acero, el cemento, cualquier cosa que nosotros queramos exportar a cualquiera de los mercados internacionales, nos empiezan a poner barreras. Esas barreras están relacionadas directamente a la sostenibilidad. Dice, ¿cuál es tu huella de carbono de este producto? Claro. Y entonces empezás a competir a nivel global con tu huella de carbono al margen de los plazos, al margen del costo. Entonces es algo muy interesante porque hoy en día toda la compañía y toda la cadena de valor, para lograr ese commodity final, imaginemos una tonelada de acero, necesita un montón de gas para poder generarse. Tal cual. Ese gas también tiene un componente de huella de carbono, que a su vez viene de un yacimiento que tiene su componente de huella de carbono. Por eso le decimos como una cadena que se va componiendo esa huella. Bien. Entonces, no, es interesante. O sea, vas como capturando todos los residuos de toda la cadena y con eso haces como una nueva energía. Con eso hago una nueva energía y con eso también puedo dimensionar lo que es la huella de carbono. Está bueno porque el efecto es doble, o sea, es un negocio en sí mismo, pero al mismo tiempo es negocio para todas las partes porque reducen esa huella de carbono y se muestran más competitivos en el aspecto ambiental. Y en ese sentido te quería preguntar, Mariano, si tenés cifras para darnos en cuanto a las proyecciones de esta demanda precisamente del sector de criptomonedas o de soluciones de gas de venteo, como se le denomina, para esta generación eléctrica. ¿Se puede poner número a esta proyección de demanda? Y tenés dos variables. Lo que es la demanda o la necesidad del minado de criptomonedas es infinito, digamos. Hoy en día es la necesidad de donde hay energía, poner un sistema, un container o un sistema masivo de minado de criptomonedas. Y por el otro lado, partiendo particularmente de Argentina, el desarrollo hidrocarburífero de Argentina está creciendo exponencialmente. Todo ese gas, hoy estamos, por ejemplo, desarrollando en Mendoza también nuevos yacimientos, todo ese gas hoy no tiene dónde colocarse. Entonces, a nivel de... para los próximos por lo menos 5 años, que también acompaña, por ejemplo, lo que es el nuevo plan de YPF y son los nuevos planes de las compañías nacionales, es exponencial en nivel de gas disponible, energía disponible. Y no solamente va a ser minado de Bitcoin, sino va a ser, yo creo que mucho más el procesamiento de datos de inteligencia artificial. Y claro, porque vos ahora estás pensando en que todo ese residuo, entre muchas comillas, energético, va a un sector que es el energético barra tecnológico, pero puede ir a cualquier otra industria que demande energía. Por supuesto, digamos... O sea, la biotecnología, me imagino cualquiera. Sí, hasta propiamente proveer energía a lugares cercanos. Hay pueblos, digamos, yo recorriendo la Argentina, hay pueblos y hablando con algunos gobiernos provinciales y hay pueblos que tienen la generación eléctrica con generadores diésel que andan la mitad del tiempo. Si nosotros logramos unir esos dos eslabones de la disponibilidad de energía y la necesidad de energía, también podemos lograr, cerrar ese círculo y proveer energía también a la sociedad. Te tiro un dato, Juli, que seguramente Mariano lo conoce, pero es interesante para que conozca la audiencia, que Argentina, por la característica que tiene Vaca Muerta, fue uno de los países que en los últimos años más incrementó el venteo de gas. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta... la producción de petróleo tiene un gran componente de gas asociado, que es lo que decía Mariano. O sea, eso que decía vos querés producir petróleo, pero te viene con gas, digamos de esa manera. Y lo separás. Entonces, ¿eso es una ventaja o una desventaja? La ventaja si lo podés aprovechar, si tenés la infraestructura necesaria, pero en este momento es una desventaja porque te genera este pasivo ambiental. Bien. Y eso que Vaca Muerta está desarrollado apenas en menos de un 10%, entonces imagínate... cuando se ponga en valor la cantidad de gas que puede estar. Entonces está buenísimo que se piensen soluciones a gran escala, porque esto puede ser, como te digo, un gran problema o una gran oportunidad. Ahora, Mariano, ¿cuántas empresas hay como la tuya? ¿Cuántas UCO Energy existen? Acá en Argentina, Y en Argentina
que trate de utilizarlas, que una la sostenibilidad con los negocios, hay pocas. Por eso es que encontramos ahí una oportunidad interesante. Claro, vos arrancaste temprano. ¿Y qué hacían antes? Porque, Antes, ¿por qué te diste cuenta de que esto era así y entraste en un negocio nuevo? Totalmente. Antes, bueno, yo me dediqué a hacer proyectos de infraestructura en oil and gas acá en Argentina y en el mundo. Sí. Y empezamos a detectar esa cantidad de lo que decía Fernando, la cantidad masiva de venteos, y que en algún momento empezamos a cruzarlo con las legislaciones que estaban por venir. Ahí está, bien. Entonces, imaginemos, el año pasado salieron 2 nuevos decretos, que uno es empezar a legislar cuáles son las emisiones y los componentes de emisión que van a tener cada una de las industrias. Bien. Y por otro lado, otro de los negocios, o por lo menos a lo que apunta el mundo, que es los créditos de carbono. Claro. Los créditos de carbono, ¿qué son? Los créditos de carbono significa, si yo en mi cadena de valor puedo lograr reducir la huella de carbono de algo, de mis procesos, de los cuales yo no estaba obligado a hacerlo, porque dentro de los procesos lo podía hacer, lo que puedo lograr es ese diferencial de lo que yo omití emitir, o sea, lo tengo a favor, es como un crédito. Bien. Eso, por supuesto, yo lo estoy contando así de fácil, tiene una estructura y unos estándares internacionales que hay que cumplir, tiene que ser verificado por terceras partes, unos procesos interesantes, pero logro empezar a tener una moneda de cambio que otras compañías no pueden llegar, por su proceso particular, no pueden llegar a reducir la huella de carbono como necesitan, entonces yo lo puedo compensar. Ah, te la compran. Te la compran, te la alquilan, es un mercado. Sí, es un mercado. Hoy en día a nivel global... Porque por balance las compañías tienen que cumplir con una determinada meta. Las compañías hoy, por ejemplo, en Argentina, que no tenemos, nosotros estamos, digamos, adheridos a lo que va a ser los compromisos 2030 y 2050. Sí. Estamos trabajando para eso, no tenemos una legislación muy robusta que obligue. Lo que estamos buscando, yo trabajo también en el Instituto Argentino de Petróleo, con UCO, y lo que estamos tratando de buscar es una legislación que sea de incentivo. Incentivar a la reducción de la huella de carbono y no penalizar por emisiones. Claro, en lugar de penalizar, tratar de hacer que se hagan cosas a favor. Exacto. Hay preguntas. Vikingo 2.0 dice, una consulta, ¿por qué no se incentiva la instalación de energía renovable doméstica, solar, para disminuir el consumo? En Europa el mismo Estado te paga por tu generación de energía porque parte de lo que se generan, los paneles se devuelven a la red. Claro, les mandás la energía. Esto pasa Totalmente. acá. Hay pruebas piloto, ¿no, Fer? Sí, no, existe, pero Existe. está la ley de generación distribuida, todo, pero no es conveniente, al menos hasta ahora, por vos la cuenta que tenés que hacer es el plazo en el que amortizás esos equipos. Y también lo que justamente también te paga la red por la energía que vos inyectás, que acá en Argentina es poco lo que te paga. Sí. Entonces, bueno, ahora con la recomposición tarifaria se espera que, bueno, que esa cuenta rinda mejor, es decir, que vos lo amortices en un menor plazo a esta instalación de equipos, que bueno, es cara obviamente, pero un plazo que en el mundo es una inversión lógico, primera para luego ahorrar. Sí, son equipos que duran 20 años, entonces claro. El tema es que si en Argentina hasta ahora, por los cálculos que yo venía haciendo, lo amortizaba recién como en 14 años. Claro. Y en el mundo el promedio es 7, por ejemplo. Entonces hay una diferencia muy grande. Nos falta. ¿Vos querés agregar algo ahí? Sí, tenés un poco tocando lo que es la energía renovable, que es un poco el tema que nos trae. Hay una matriz, Argentina también tiene, digamos, algunos compromisos internos para llegar a que dentro de nuestra matriz, en el 2025, tengamos el 20% sea de energía renovable. Estamos tratando de hacerlo. El problema que tenemos hoy, que en todos los foros que estamos asistiendo sobre el desarrollo de la energía, tenemos un problema de distribución. Sí. Yo puedo generar y seguir generando campos por ejemplo, de molinos de vientos, campos solares. No tengo dónde inyectarlo. Exacto, eso lo hemos contado. Entonces tenemos un problema, yo ayer los escuchaba y estaba un poco hablando de eso también. Entonces, ahí se van cruzando algunas necesidades escalonadas. Sí. Que es decir, ¿hay inversión para energías renovables? Sí, un montón en todo el mundo. Sí, y hay interés también. Y hay mucho interés. El punto es a dónde va la energía. Eso es, digamos, la energía renovable es un punto inicial para lo que es después el hidrógeno, por ejemplo, que también es otra de las energías que se desarrollan. Claro, el hidrógeno verde, que es la energía que viene. Y recién, Juli, mirá, comparan con Europa, pero podés compararnos mucho más cerca. Brasil le está yendo muy bien en el sentido, y este dato es tremendo y te da muestra de lo atrasado que estamos. Argentina más o menos tiene, si mal no recuerdo, instalados 20 megas de generación distribuida. Brasil tiene 20 gigas, es decir, 1000 veces más.
Y el PBI de Brasil, la economía de Brasil es apenas 5 veces más que la Argentina, no es 1000 veces más grande. Bien, ahora voy con las preguntas de YouTube, pero vamos a derribar algunos burros. Por ejemplo, acá tenés, discúlpenme, pero en este caso para mí esto es de la Agenda 2030, que para mí Diego no debe saber qué es la Agenda 2030. La huella de carbono y todo eso es tremendo curro. Acá, yo a veces no entiendo. Lo que está explicando Mariano y lo que viene a decir Fer es... se nos escapa energía por algún lado. Por ejemplo, sacando petróleo se escapa gas. ¿Qué hago con el gas? Lo capturo y lo uso para vendérselo a alguien más por otra energía. ¿Eso te parece un curro? Para mí es un renegocio. No sé cómo lo ves. Sí, hay por supuesto que escuché en muchos casos visiones paralelas. Digamos, nosotros en particular, y creo que la mayoría de todas las compañías y entes alrededor del mundo se basan en la ciencia. Por supuesto. Y cuando te basas en la ciencia entendés que los fenómenos que se generan por el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero y son un poco indiscutibles, digamos, porque es una ciencia que la repetís 1.000.000 de veces y siempre es el mismo resultado. Entonces, trabajar sobre eso, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda alguna, va a trabajar en un futuro, va a tener un impacto muy positivo, si el mundo, digamos, se pone de acuerdo en eso, ¿no? Exacto. Ahí te pregunta, espera, Emilio Guardiola te dice, Juli, pregúntale si planean salir a la bolsa próximamente. Quieren comprar acciones de UCO. Acá es todo así. Si vos no invertís para sacar a la compañía en un IPO, no saben en qué poner la plata. Entonces te quieren invertir a vos. Me parece excelente, podemos charlarlo después. Pero hay una cosa interesante justo con esto. Sí. Las compañías que hoy están cotizando en bolsa, tienen compromisos muy importantes, depende en qué bolsa estén cotizando, tienen compromisos muy importantes a nivel de sostenibilidad. Exacto. Entonces, no es una cuestión ya de elección. Otra que la Agenda 2030, tienen que cumplir. Hay una cuestión que es económica, por eso también los accionistas o los inversores ponen ciertos, digamos, parámetros de cumplimiento también en sostenibilidad. No es una cuestión de que se habla solamente en algunos foros, es una cuestión económica. Vinculado a eso, quería agregar algo y preguntarle a Mariano, porque muchos asocian esta crítica de la Agenda 2030 con el discurso del gobierno, pero el secretario de Energía es un fanático de estos mercados de carbono. Sí. Él vivió toda su vida en España y trajo esta idea acá y bueno, la presentó dentro de lo que fue los paquetes que bueno, justamente presentó el gobierno en los primeros días, que entre el DNU y la Esto ley está ómnibus. apoyado por el presidente de la Nación, para todos los mileístas de la sala. Y le quería consultar a Mariano qué le parecía ese proyecto del secretario de Mercados de Carbono, si te parece que está bien diseñado o falta ajustar algunas clavijas. Sí, antes de eso salió un decreto que pasó antes de la asunción, digamos, que fue un decreto de regulación de los mercados de carbono, que lo que hacía es, pongámonos a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque a nivel mundial es hoy y va a ser al futuro un lugar donde se va a comercializar no solamente dinero en sí, sino el bienestar de la sociedad, porque va a ser el lugar donde inviertan plata para poder reducir la huella de carbono. Entonces, en ese sentido, el camino a seguir, yo los pongo de esta forma: existe lo que se llama el mercado regulado y el mercado no regulado de crédito de carbono. Sí. El regulado, que generalmente están la Unión Europea y están los mercados más grandes, tienen un marco para poder ingresar y que te validen tus créditos. Yo tengo este crédito, el camino a recorrer es mucho más largo, más tedioso, pero el resultado, el valor de tu crédito es mucho más alto. Pero por ahora ellos pusieron las reglas, entonces se hace lo que se dice hoy en el marco institucional global. Totalmente, es como el que pisa primero pisa más fuerte. Yo pongo un marco porque existe también un problema. Por ejemplo, si yo te digo hoy, bueno, tu huella de carbono te la voy a compensar con un árbol que yo lo planté en la yunga tucumana, y le digo a 5, a 10, a 1 millón le digo lo mismo, y es el mismo árbol. Eso se llama adicionalidad, o sea, yo lo que tengo un problema es que no tengo trazabilidad sobre eso, para demostrarte que ese árbol es tuyo. Entonces estos mercados regulados lo que hacen, tratan de romper con cualquier tipo de desfasaje en esa información. Los no regulados, bueno, el precio puede llegar a ser un 10% de los otros créditos, pero de alguna forma llegás un poco más fácil. Claro. Pero bueno, eso es un incentivo y como decía Fernando, es uno de los objetivos principales. O sea, lo que es la sostenibilidad no se puede ver sin un negocio asociado. No, es un poco lo que UCO trato de analizar. ¿A quién le interesa cuidar el ambiente si vos de ahí no sacás un rédito? Bueno, es un incentivo también. Totalmente, es como una valoración moral, digamos. Tal pero cual. Cuando corres la moral de lado, vos decís, yo estoy de acuerdo en que tengo que mejorar, porque cualquiera que tiene hijos, cualquiera que ve las futuras generaciones, dice, tenemos que hacer algo.
si me pones un incentivo económico, lo voy a hacer con muchas más ganas. Exacto, o con más eficiencia. Con más eficiencia. Esto es lo mismo que en la industria de los alimentos cuando te ponen los sellos. Ahora con los sellos yo no estaba para nada de acuerdo con que cambiaran los packs, de alimentos con los octógonos. Sí. Pero ahora veo a las compañías pelearse a ver quién saca un producto sin sellos. Y resulta que hay productos sin sello. Claro. ¿Por qué? Porque lograron bajar el sodio, el exceso de azúcar, todo lo que tenga que ver con la nutrición infantil, que tiene determinados requerimientos nutricionales, y se dan el lujo de decir, este paquete de galletitas o este paquete de cereales no tiene sellos. Entonces, es un incentivo. Bueno, quizás esto que vos decís va por el mismo camino. Te lo extrapolo a lo que estábamos hablando ver, antes. dale. Lo que hiciste con eso fue exhibir los estándares de competencia. Bien. Le pusiste octógonos, yo tengo 10 octógonos, yo tengo 8, yo tengo 2, y empezamos a competir sobre cuántos octógonos. Claro. Lo que va a pasar ahora, y que digamos las legislaciones están tratando de ir adelante sobre eso, es lograr que todo el mundo tenga que declarar, o de alguna forma se genere una competencia a nivel de cuánto yo voy a reducir mi huella de carbono, cuán eficiente soy en esa reducción. Bien. Bueno, ahí se genera también otro marco de competencia. Yo tengo esto, entonces me vas a comprar a mí el crudo, me vas a comprar el gas a mí. Claro. Ahí te preguntan, ¿cuál es el ratio, o para Fernando, no sé para quién quiera responder, ¿cuál es el ratio de energía renovable / tradicional que podría tener Argentina? Supongo que el ratio debe ser qué porcentaje del sistema, ¿no? Hoy Argentina tiene 14% de energías renovables. Nada más. Sí, la ley... Pero porque no podría tener más, pero no tiene cómo colocarla, como dice Mariano. De hecho, debería tener más porque se sancionó una ley en 2015 por unanimidad que dice que en el 2025, o sea, el año que viene, tendríamos que tener el 20%. Y bueno, claramente no se va a cumplir. Hoy se está discutiendo igual una nueva ley para alargar esos compromisos por lo menos al 2030. Y el compromiso, por ejemplo, que Argentina presentó en materia climática para el 2030 es un 50% de energía renovable, pero incluyendo la hidroeléctrica mayor a 50 megas que la ley anterior no la contemplaba. Exacto. Bueno, eso ya tenés, creo que hoy es un 28% la hidroeléctrica grande. Bueno, le sumás el 14 y vas un 42, ¿no? Bueno, te falta por lo menos un 8% más. Bien, ahí preguntan, ¿a Argentina le falta invertir en nuclear? ¿Coincidís con eso? Lo que pasa es que Argentina es una potencia mundial en energía nuclear. O sea, sí, parte de lo que se está discutiendo en la ley Ómnibus y en muchos casos es Argentina tiene know-how propio, tiene desarrollo de tecnología propia nuclear, donde desarrolla reactores nucleares para otros países del mundo. Cierto. Entonces, por supuesto que sería interesante, hay como siempre una divergencia en lo que es la peligrosidad de la energía nuclear o no, eso digamos es una cuestión técnica más profunda, pero sin lugar a dudas, la inversión de Argentina, lo que pasa que pensemos en la historia, lo que demoró Atucha 1, lo que demoró Atucha 2, el proyecto de Atucha 3, todo lo que es nuclear, hoy el mundo está tratando de converger a pequeñas plantas nucleares de generación. Sí. Entonces, no sé, escucharon la noticia, Bill Gates está desarrollando pequeños reactores nucleares para poner en cualquier parte del mundo. Bueno, la energía nuclear también está dentro, como el hidrógeno y como las energías del futuro. Claro. Que en Argentina, por ejemplo, es el proyecto CAREM de ese estilo, pero bueno, ya vamos más de 10 años de construcción del proyecto y no se termina. De prueba y error sería. Demuestra ciertos problemas. Nicolás Cárgano pregunta, está muy bien buscar fuentes renovables. El tema es que Europa se apuró con eso y forzó la adopción de renovables. Hoy Alemania está pagando las consecuencias, la energía nuclear es la mejor. ¿Coincidís con esa afirmación? Coincido en que las decisiones de los países están atadas a un contexto y a un digamos, imaginemos los eventos. Esto no está relacionado directamente, por ejemplo, con lo que nosotros también trabajamos, que es la resiliencia climática. Ah, mirá. ¿En qué consiste la resiliencia climática? Entender cómo estos mismos impactos climáticos generados por digamos, el calentamiento global, la actividad y todo, empiezan a generar variaciones en todos lo que son los fenómenos. Lo vivimos en Bahía Blanca en diciembre, Argentina, y lo vivimos en partes del mundo. Sí. Entonces, eso, de alguna forma, empieza a impactar en la toma de decisiones. Si de repente tengo un desastre natural, tengo otro, tenemos que hacer algo. Claro. Bueno, parte de lo que hicieron es decir, a veces por propaganda, a veces por necesidad real, adoptemos este tipo de energía. ¿Es verdad que con el tiempo empezás a tener problemas con los desechos, dice Darío?
los desechos. Energía nuclear. Sí, la energía nuclear, el problema principal que tiene, aparte de la infraestructura, digamos, lo que pasó en Fukushima, por Exacto, ejemplo, uno de los desastres, o Chernobyl mucho más antes. Pero como estamos hablando de hace tantas décadas, quizás eso cambió. Cambió a nivel de seguridad, digamos, ¿no? El problema es que los desechos existen y van a existir a través de 1000 años, digamos, que siguen emitiendo. ¿Qué tema ese? Sí. O sea, tenés que tener un protocolo extremo, así como lo tenés para el petróleo, que a veces incluso al no cumplirlo tenés los derrames en el océano. Empieza a pasar algo complejo con eso, que es los países subdesarrollados empiezan a ser el depositorio de todos esos restos. Nadie en un país del primer mundo va a querer tener enterrado en su jardín los restos de una planta nuclear, digamos. Claro. Entonces empieza a haber esa convergencia o divergencia, digamos, de qué energía adoptar, ¿no? Bien. Yo laburo en el departamento de Energy Security de Net Zero, no sé si lo conocés, de UK, o sea, están en Reino Unido, y cada 2 por 3 están haciendo meetings con empresas de energía nuclear. Sí, claro. Bueno, en Inglaterra, digamos, Inglaterra y en la Unión Europea, la energía nuclear es muy fuerte. Lo que pasa es que el problema que tenemos es cómo se implementa rápidamente. O sea, los paneles, los parques solares necesitan mucha superficie y lo que son los parques eólicos necesitan mucha infraestructura. Bien. Ahí dice Javier, ¿qué opina de que en Estados Unidos hace una semana se produjo con respecto a la autofusión? O sea, se produjeron la energía necesaria para que el átomo se fusione solo. ¿Qué cree que va a pasar o que va a hacer? Bueno, en eso la realidad es que... ¿Estabas al tanto? Sí. Yo soy una analfabeta en este tema, ¿no? Sí, es como digamos, es como el punto final de recorrida de la fusión, la fisión y todo lo que están tratando de lograr. Bien. De generación masiva de energía con, digamos, de alguna forma con pocos residuos también, ¿no? De hecho, problema Mariano, esto se ve en la película que va a ser unas candidatas a los Oscars, Oppenheimer, claro. Que se empieza a hablar del próximo paso después de eso. Siempre me confundo la fusión y la fisión. Creo que la no desarrollada es la fisión, ¿no? Bueno, una vez que se encuentra la fisión, que se está hablando desde esa época, o sea, va más de 50 Todavía estamos décadas, en ese proceso. Todavía estamos en ese proceso, que es una vez que se llegue, como lo que se dice que va a haber energía ilimitada, pero si se está investigando... Lo que pasa es que la ciencia tiene que acompañar al desarrollo. O sea, el problema de esa energía es cómo la contenés. La nuclear pasó lo mismo. Con Chernobyl, hay energías. ¿Cómo la contenés? ¿Cómo la contenés y la canalizás? ¿Cómo protegés al ambiente al entorno de ese desarrollo masivo de energía? Qué tema, ¿no? Claro, o sea, el riesgo también es alto y lo tenés que hacer no tenés posibilidad de error. Dice, fisión es lo que usamos ahora, fusión es lo que buscamos. ¿Es así? Siempre la confundo. Es así. Lo que no se desarrolló es la fusión, ¿ok? Sí. O sea, cuando haya fusión vamos a tener energía infinita, ¿sería? ¿Así sería? De alguna forma sí, porque digamos un átomo genera una cantidad de energía desorbitante en comparación de lo que hoy tenemos como desarrollo. Bien, Japón está muy avanzado en fusión, dice Nicolás. Bien, sí, son todas... Japón, también hay que entender la característica de cada país. Por algo también Japón, algo que también para agregar del incidente de Fukushima, es que Japón, como no tiene ningún tipo de recurso energético, se vio obligado a meter una cantidad enorme de energía nuclear, incluso en lugares peligrosos donde había un gran riesgo de terremotos y tsunamis. Claro. Bueno, eso generó que, por ejemplo, no sea el lugar indicado. Acá en Argentina, por suerte, no tenemos ese problema. Claro, no estamos en esas condiciones geopolíticas, geográficas. Guillermo Muerda te pregunta, ¿y el hidrógeno? Me imagino que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno verde sí o sí está acompañado de energía renovable. ¿Por qué? Porque si no, no podemos hablar de hidrógeno verde. O sea, la fuente de energía... El agua. Para generar la separación de la molécula de agua y poder generar oxígeno e hidrógeno, esa energía, que es una gran cantidad de energía que se necesita, tiene que ser sí o sí renovable. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de lograr, en Argentina sobre todo, que las condiciones de la Patagonia son una de las mejores del mundo, es lograr una cantidad enorme de energía renovable. Con eso vienen las inversiones de lo que es hidrógeno. El hidrógeno también es un componente que se transforma después en energía o se transforma en otros productos, como decíamos, sostenibilidad y negocios. En amoníaco, por ejemplo. Claro. Entonces, el amoníaco es uno de los productos más importantes para la agroindustria. Bueno, parte de todos esos negocios es una cadena, pero tengo que empezar, por ejemplo, por la cantidad de energía renovable necesaria para desarrollar hidrógeno.
Bien, interesante. Hay una pregunta de Barón Pink que dice, ¿cómo ven, esta es para los dos, cómo ven el futuro de las transportadoras de energía nacional? Imagino que porque debe querer invertir en TGS y TGN y quiere saber, a ver, no sé, ¿hay algo que debamos saber respecto de esas compañías que transportan energía? Si llamamos energía al gas... Claro, sí, depende de qué transportes. Si es electricidad... pero falta inversión. En gas, todo el nivel, por ejemplo, lo estamos viendo hoy con el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Sí. El desarrollo de ese gasoducto tiene que cubrir unos pasos para conseguir un negocio atrás de eso. Exacto. Entonces, si yo tengo yacimientos desarrollados, como estaba contando Fernando Vaca Muerta, y tengo lugares a donde quiero, por ejemplo, hoy estamos hablando de la reversión del gasoducto norte. Sí, hoy el otro día lo comentamos. Porque tenemos que llevar gas al norte. Están todas las mineras de litio, que es parte también de lo que estábamos que van charlando, a necesitar gas para producir. Necesitan gas para producir. Bueno, una de las preguntas que también sonaba en el chat, no sé si la viste, tiene que ver con las baterías de litio. Claro. Si vos quisieses, yo no sé si es posible en Argentina, pero si vos quisieses hacer batería con el litio que extraes de la tierra, necesitas tener una planta que va a depender del gas. Sí, totalmente. ¿No? O sea, no solamente del gas, sino de que la energía que esa planta usa, diciendo vas a construir energías para baterías para energía renovable, para digamos, la transición energética, tiene que estar alimentada con energía renovable. Y en el NOA, todo lo que son las mineras de litios, donde se supone que deberían estar implantada una fábrica de baterías, Sí. muchas de esas plantas todavía están desarrollando los campos solares para poder alimentarlas. Hoy muchas funcionan con diésel o con generadores, ¿no? Bien. Nicolás Juli. pregunta, mira, ¿podemos tener fe en el futuro minero y petrolífero de la Argentina? ¿Qué decís, Fer? Para que te quería, dale. quería contestarle al público trader que preguntaba por la... A ver, por la escuchen porque transportistas, Fernando invierte y tiene data, dale. por los fundamentals de las dos grandes transportistas. Dale. Obviamente a las dos les beneficia la recomposición de tarifas, obvio. TGS, como decían, por la obra de la reversión del gasoducto norte, va a tener muchísimo gas para transportar, una vez que se termine esa obra. Sí. Pero yo creo que TGN, perdón, es la que Sí. tiene el gas del norte. TGS tiene una mayor cantidad de negocios, digamos, diversificados. Más allá del gas que está transportando y que va a transportar, está participando del proyecto de GNL, que bueno, es uno de los proyectos que ahora YPF quiere englobar a todas las empresas que tenían proyectos individuales, las quiere meter en un único proyecto, pero TGS tenía mucho interés y además... Resumirle a la gente GNL, es una planta de licuefacción. Sí, gas natural licuado, gas en estado líquido para exportar a otros lugares. Para mandarlo en barco a lugares donde no tenemos gasoducto. Exactamente. Bien. Y lo otro es una planta de separación de líquidos de gas, porque el gas no solo tenés el gas en estado gaseoso y GNL, sino tenés propano, butano, un montón de líquidos que se exportan también a la región, que usan, por ejemplo, garrafas y de otro estilo, que también tienen en carpeta un gran proyecto en ese sentido. Entonces es una compañía que desde ese lado tiene muchos fundamentos para crecer. ¿Esa es la razón por la cual a veces tiene mejor precio TGS que TGN? ¿En la bolsa? Sí. Y puede ser porque... está más diversificada. Además, como tiene el sur del país, tiene más gas para transportar, Es cierto. tiene la mayor cantidad de gasoductos, entonces en términos de volumen transporta más. Bien, ahí para Mariano hay una pregunta que no sé si es de tu tema, pero por ahí la sabe, es ¿qué pasa con la minería del oro y del cobre? ¿Te mataron? La minería del oro y del cobre, digamos, de alguna forma, todas, por ejemplo, en Perú y en otros países, lo que están haciendo es la transición a fuentes de energía para lo que es la logística. Todos los camiones... O sea, ya no se usan como metales preciosos, sino como fuentes de energía. No, al revés. Ah. Los metales preciosos van a seguir existiendo y el negocio, digamos, la industria va a seguir, pero el proceso para obtenerlos tienen que sí o sí empezar a hacer una transición. Por ejemplo, algunas de las minas más importantes de Perú están transicionando a camiones eléctricos. Claro. Porque también, eso lo que hablábamos al principio, la huella de carbono, estos minerales, también empiezan a competir a nivel mundial. Entonces, la composición de lo que es cada tonelada de esos minerales está también asociada a la huella de carbono que generan. Bien. Acá hay un desafío interesante, que es que el mundo necesita muchos de estos minerales para avanzar en la transición energética y al mismo tiempo la producción minera requiere o implica un desafío de hacerlo de una manera sustentable. Claro. Igual te cuento una noticia que es que en 2 semanas voy a estar visitando una mina de cobre en San Juan, así que después muy bueno. les cuento más datos. Esas cosas me encantan. ¿Te van a hacer meter abajo? ¿Vas a entrar en el túnel? Voy a entrar en todos lados, sí. Muy bien, muy bueno. No puedes Igual faltar.
tengo entendido que es a cielo abierto, no es con túneles Ah, como era en su perfecto. momento. Sí, Sí. es cierto. Ya sé cuál es. Sí, es a cielo abierto. Hay mucho comentario en Twitch, pero se están hablando entre ellos, así que Ah, ok. eso no te lo traslado. Pero Bueno. sí te voy a trasladar de YouTube, que hay mucha pregunta muy heterogénea. Dice, cuando los paneles solares superen el 50% de rendimiento, ¿ahí ya será mejor tener este tipo de energía? ¿Qué dicen? Dice Guillermo. Bueno, eso Claro, volviendo, yo voy a repetir lo que dijo Mariano Sí. antes y Mariano va a responder a esa pregunta. Si vos no tenés dónde canalizar esa energía que generás, porque otro antes dijo, ¿por qué no se llena el sur de molinos? Porque está lleno de molinos en Argentina y no tenemos la infraestructura para meter esa energía en la red. Entonces a veces se tienen que apagar. ¿Vos qué le agregás a eso? Bueno, también, digamos, lo que vamos a agregar es todo esto es una carrera tecnológica. O sea, el primer Tesla no es el mismo que el último. Es verdad. ¿No? Y los chinos hoy, que están, digamos, son los primeros exportadores de autos eléctricos, el primero que hicieron no es igual al último. O sea, Claro. ven el último que salió, es casi como un McLaren, es un Sí. auto. Entonces, los paneles solares también están en esa carrera. Cada día, cada vez empiezan a ser más eficientes. Por lo tanto, con la misma superficie pueden generar más energía. Entonces, eso también es un diferencial interesante porque hoy la necesidad y requerimiento que a Argentina le sobra, que es espacio, Sí. en otros países no. Otros Claro. países necesitan en poca área colocar paneles ultra eficientes que generen lo mismo que otros paneles anteriores, ¿no? De hecho, tienen que ir al mar porque se quedaron sin Exactamente. lugar en sus tierras. Mirá, es verdad. Y a esa carrera que dice Mariano, le agrego el dato del o el desafío de almacenar esa energía, porque el gran problema que tienen las renovables es la intermitencia. Es decir, vos no te sopla el viento las 24 horas, no sale el sol las 24 horas. Exacto. Entonces, solamente tenés esa energía cuando está inyectando en ese momento, no la puedes almacenar. Pero obviamente que hay investigaciones para tener baterías y almacenarla de una manera competitiva. Eso hoy está, pero te encarece muchísimo el precio. En el momento que se pueda generar eso de manera competitiva, obviamente que el porcentaje de renovables puede aumentar muchísimo más. Bien, Sí. interesante. Ahí ponen el ejemplo de Sir Chandler, que es un youtuber que se dedica al turismo y a los viajes, y dice, tiene en su casa paneles solares con la cantidad de cortes de Desur los salva. Claro, yo conozco varias personas que en la prueba piloto han comprado los paneles solares y los han instalado, y tengo una amiga que tiene una casa en el sur, en la Patagonia, que tiene paneles solares y que cuando no usa la electricidad de red, los prende y le salva la vida, porque con eso, ¿no? Y hay una realidad es que digamos, la extensión que tiene Argentina, hay muchos lugares donde la red no llega directamente. Entonces las alternativas que Claro. antes eran, En yo medio tengo del un campo, generador, por ejemplo, claro. un generador a diésel y tengo que ir a cargar diésel cada tanto. Hoy con los paneles solares, por lo menos durante el día, que es donde generalmente puedo acumular energía, bueno, acumulo en lo que decía Fernando, en bancos de batería y la puedo utilizar de noche, ¿no? Entonces es una alternativa a la descentralización de energía también. Es cierto eso. Hay una afirmación acá, a ver si es así. ¿Uruguay tiene el 98% de energías renovables? No sé si el Me 98, parece pero es mucho. altísimo. O sea, Uruguay se puso una meta real Qué bien. de que por supuesto, esto pensémoslo también, no nos podemos correr de que el financiamiento de todo esto es, digamos, del Estado y es Sí, una... sí. La realidad es que hay financiamiento a nivel mundial muy Sí, beneficioso a través de los para... organismos multilaterales. sí. Exactamente, porque eso, digamos, de alguna forma también impacta a nivel global. Ujú. Cada país hace lo suyo para que a nivel global reduzcamos todo la huella de carbono. Bien. Sí, Uruguay, déjame decir algo, que ahí también te suma la hidroeléctrica grande, que bueno, Argentina por ejemplo no la contabiliza. Hay muchos países de América Latina que por la cantidad de ríos que hay, tienen un gran porcentaje de su matriz en energía hidroeléctrica, como Brasil, Colombia, tienen más del 70%. Entonces eso, que ya venía de antes, te pone un piso muy alto en tu participación renovable. Pero Claro. Uruguay igual tuvo un trabajo muy exitoso, sobre todo con la energía eólica, donde Claro. tiene un recurso mucho menor al nuestro, Es verdad. Tiene menos viento, pero Ujú. lo saben pero lo recuperar. aprovecharon al máximo y bueno, obviamente una economía más ordenada, ¿no? Ahí dice, lo que no te dicen de los paneles solares es que pierden rendimiento año a año y como Argentina tiene subsidios a la luz, nunca llegás a amortizarlo. Bueno, debe ser en parte cierto. Lo que pasa es que la idea es tender a pagar lo que vale la electricidad. Sí, digamos, las soluciones, por ejemplo en Europa, lo estábamos hablando, Sí. comparando, ¿no? En Europa a veces hay empresas que se dedican a colocar todo un sistema de generación solar Doméstico. doméstico Sí. y te lo van actualizando. O a las compañías pymes, por ejemplo en Europa, te coloco en el techo, te lleno de paneles solares, te pongo en los bancos de baterías y anualmente o cada 2 años te cambio los paneles por la tecnología nueva.
Es como un leasing, como Y te, cuando un te cambian, leasing, claro. y yo, como- yo te cobro por la energía que yo te vendo, aunque tú uso tu infraestructura. Claro, Entonces, pagás un servicio mensual, un fee. son modelos de negocio. Está buenísimo. Mira, vengo del 2049, desde el futuro todo es un caos, trabajo es una división llamada S88. Bueno, para que acá hay una pregunta real. Sebas dice, ¿qué puede comentar sobre la explotación offshore en Mar del Plata, que dentro de unos meses va a empezar YPF y otras asociadas a, que no recuerdo, debe ser otras compañías, eso lo sabe Fernando? Por ejemplo, ¿cuál es la potencialidad del offshore en esa zona o en Argentina en general? Ujú. ¿Qué sabes de eso? Bueno, digamos, el desarrollo, esto es una matriz hidrocarburífera, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, esto es petróleo convencional. Esto es petróleo convencional, gas, por supuesto. Sí, Lo que tenemos con eso es todas las compañías asociadas, YPF y las compañías asociadas, si lo llevamos a nuestro terreno, lo que estamos hablando hoy, sí, están alineadas a que todos esos desarrollos tienen que ser sostenibles. claro, O sea, no es que yo voy a hacer proyectos para que ese gas lo venteo y lo quemo. claro. O sea, los objetivos que se empezaron a colocar son aditivos. O sea, cada compañía que quiere hacer algo nuevo tiene que sumarse a las prácticas, a las buenas prácticas. En lo que les comentaba en el IAPG, Instituto Argentino de Petróleo, se desarrollaron buenas prácticas para el manejo de las emisiones de gases. Algunas de las compañías las adoptan, otras no, porque no son obligatorias, pero son lineamientos si nos queremos alinear al mundo. Sí. Entonces, digamos, en el offshore, respondiendo un poco a la pregunta, a nivel de producción, nada, entiendo que también va a ser una escala exponencial que va a sumar, pero tiene que ser también desde el punto de vista sostenible para que ese gas, como estamos hablando, la planta de licuefacción, ese gas licuado que yo quiero vender es un commodity, que Claro. también tiene una huella de carbono. Bien. No escapo. ¿Vos qué querés agregar? Sí, Dale. quería agregar porque tengo información Sí. de ese tema. Dale. Que es que, bueno, se calcula que el primer pozo se perfore ahora el mes de abril y se está esperando que venga el barco perforador que está en Brasil, que es un barco de una tecnología especializada para aguas ultra profundas, porque antes, ¿cómo se hacía? Eran plataformas que estaban instaladas en el subsuelo marino y, bueno, ahí se perforaba de forma tradicional. Ahora, como son en las zonas ultra profundas, como esta, que tiene 1500 metros, es un barco que, por un sistema satelital con los motores, se queda prácticamente anclado sin utilizar ancla ni nada. Entonces es como que los motores trabajan de una forma que hace que el barco se estabilice en ese mismo lugar. Y a través de una serie de mangueras hace lo que es la extracción del crudo, pero no es una plataforma tradicional. Bueno, ese barco está en Brasil, es de la empresa Valaris, que es una de las más grandes del mundo. Sí. Cuando termine de trabajar en Brasil va a venir a la costa argentina y se va a hacer esa primera perforación. Después de eso se tienen que hacer un montón de estudios, analizar los resultados. Puede tardar año y medio en hacer los siguientes pozos, que son los delimitadores, para tomar magnitud del cuánto petróleo puede llegar a haber. Y recién se podría entrar en fase de producción 2030. Entonces faltan años. Falta muchísimo. Falta muchísimo, pero hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Brasil es uno de los productores de offshore más grandes del mundo. Sí. ¿Y cómo arrancó todo en Brasil? Vieron que Angola había descubierto petróleo. Sí. Y no sé si recuerdan que en la época de cuando estaban todos los continentes juntos, Pangea, Ujú. América del Sur y África estaban pegados. Sí. Bueno, Brasil estaba pegado a Angola. Exacto. O sea, Argen- tenía lógica que si la costa de Angola tenía petróleo, la Exactamente. costa de Brasil también. Bueno, Argentina le pasa lo mismo con Namibia. Y Ah, ahora mirá. en Namibia están descubriendo muchísimo petróleo. Eso fue ahora en los últimos años. Mirá. Entonces, en Argentina dicen, tiene que haber. Y muchas de las empresas que están trabajando en Namibia son las mismas petroleras que están interesadas en Argentina porque dijeron, hicieron este análisis y dijeron, tiene que haber acá en Argentina también. Bien, muy interesante. ¿Qué dato? ¿Vos sabías eso? Sí, estamos al tanto. Muy interesante. Juli define cuánto etanol se le pone a la nafta. ¿Quién define cuánto etanol se le pone a la nafta? La El Secretaría Estado. de Energía, sí. Claro, Ujú. el Estado, ¿no? Sí, Ese es el tema de Fernando. sí. ¿Y cuánto debería tener en función de lo que tienen los demás países? No, realmente no tengo una ¿Cuánto tiene opinión formada Brasil? sobre eso. Colombia y Brasil tienen alto. Depende de cada país. Brasil tiene muchísimo porque, Claro. bueno... Por una cuestión ambiental también. No, sí, también porque es fuerte en esa industria, le conviene. Por costos, claro. También a la producción agropecuaria. Brasil Claro. es una potencia agropecuaria y bueno, tiene un lobby muy grande de esa industria también. Que incluso hay un sector, un bloque de diputados que es de la agroindustria. Y bueno, presionan también para elevar ese porcentaje. Acá en Argentina es del 12% el bioetanol.
y en Brasil llega al 25. Claro. Ujú. Bien. O el 25, creo que va a llegar al 27 ahora, que de hecho en un momento Sí, se pero habló en la habíamos discusión hablado la de ley. un tercio y nunca se Ujú. llegó al tercio, ¿no? Y se empezó a bajar y luego se volvió a subir. Sí, Llegamos a un 12, después bajamos. sí, la verdad que Argentina en los últimos años tuvo una política súper contradictoria con La los política de Estado. biocombustibles. Sí. Subió y bajó en gobiernos del mismo signo político encima, porque bueno, en 2021 lo que es la coalición del gobierno de Alberto Fernández hizo una ley que bajó los cortes cuando el que los había subido había sido Néstor Kirchner. Claro. Ujú. Y después, bueno, ahora se está debatiendo. El gobierno de Milei presentó ya 3 proyectos distintos donde se fueron cambiando digamos, lo que son los porcentajes de corte. Y ahora que cayó la ley, bueno, no se sabe qué va a pasar, pero queda todo como está hasta ahora. Bien, me interesa saber el futuro de UCO, ya que no podemos invertir en UCO, Ujú. pero por ahí sacan algún bono en la bolsa, alguna obligación negociable. ¿Qué proyectos tienen en mediano y corto y mediano plazo? Hoy estamos acompañando en la industria de petróleo y gas Sí. a las principales compañías ¿Sola no convencional o todo? en todo. En todo. En todo, porque la huella de carbono es por compañía Bien, en sí. bien. Salvo que después sea por producto en particular, pero O sea, si trabajás con PAE, estás en el Golfo de San Jorge y también exacto, estás y en estoy en Vaca Muerta. Bien. Lo que estamos haciendo es desarrollando programas integrales de Bien. sostenibilidad y negocios. Por eso es que tratamos de encontrar ese punto de contacto. Entonces, una de las cosas que te quería comentar, que esto va adicionado a todo lo que son la parte de forestación, Sí. porque lo que se llama la compensación de las huellas de carbono. Sí. Entonces nosotros también nos dedicamos a todo lo que es la parte dentro de las soluciones para la reducción de huella de carbono. Por eso un poco cuando hablamos de esta ley ómnibus y algunos puntos, artículos que hablaban sobre el desarrollo, por ejemplo, de la ley de bosques, y entonces empezaron ahora, bueno, incendios Sí, que empezaron sí. a desarrollarse y todo. Sí. Hoy la realidad que cuando vos ves al futuro, decís la realidad que un país como Argentina, con la extensión que tiene y la geografía totalmente forestado, es el pulmón del mundo. Claro. O sea, el mundo entero va a venir a comprar lo que llamábamos crédito de carbono, A la Argentina. va a venir a comprarlos a la Argentina, porque nosotros estamos absorbiendo dióxido de carbono del mundo. Entonces, parte de esos negocios asociados de las compañías, muchas de las compañías que se dedican al petróleo, al gas, a la minería, están yendo a la forestación. Claro. Algo, digamos, está marcando eso. Bueno, creo que Central Puerto está en un proyecto de $90 millones para forestar. Vista también. Vista Vista también. Uruguay. Encontraron ahí la compensación, como vos decís. Totalmente. Y hay que nombraste la ley ómnibus, que ya, Ujú. bueno, está como game over. Ujú. ¿Qué puntos dentro del decreto o del DNU o de la ley ómnibus tenían a favor de este sector? ¿Había cosas que vos decías, esto puede beneficiar a la industria? De la industria del oil and gas, Sí, o por lo menos, no, sí, y de la tuya por- claro. Sí, yo creo que había algunos que iban en contra, digamos, cuando uno hablaba de liberar, digamos, la forestación o de liberar la ley de bosques, que cada uno podía hacer lo que quería, llamarlo de Sí, alguna forma. El problema sí. que tenés es que muchas veces lo primero que llega son los desarrollos inmobiliarios, entonces había que empezar a competir, digamos, ¿no? En ese sentido. Yo creo que había mucho también en desarrollo digamos, del privado, del oil and gas, en producir cada vez más eficiente, con ciertas exigencias. Eso iba a hacer que, de alguna forma, se impacte en la economía de Argentina. O sea, se ve en las curvas de crecimiento de cuando crece Vaca Muerta, crece el país. Claro. Y entonces, muchos de los puntos de la ley, de alguna forma, viabilizaban también ciertas decisiones privadas, ¿no? Bien, pero ¿hay algún perjuicio en que eso no se trate? ¿Ustedes pueden seguir trabajando libremente o necesitas de parte del Estado algún cambio? No, yo creo que ¿De regulación o...? Yo creo que lo que está pasando hoy es la liberación de tarifas, y por lo menos Sí. empezar a liberar eso va a hacer que las inversiones y el desarrollo se venían haciendo ya con las tarifas que estaban. Entonces eso va a seguir adelante. Y por otro lado, todos los negocios de forestación y de minería también va a crecer. Claro. Esto quería agregar un dato Dale, por de favor. información, y ya que estamos, preguntarle a Mariano qué piensa, Ujú. Dale. porque estuvo hablando con distintas empresas, y algo que se lamentan en particular de la caída de la ley es el capítulo del régimen de promoción que se llama RIGI, régimen Sí. de grandes inversiones, Ajá. que sirve para todo lo que son grandes proyectos energéticos como hidrógeno, minería de Ujú. cobre, litio, bueno, el GNL en particular, que más se ha presentado una ley
específicamente de GNL, y este gobierno dijo no tiene que ser de GNL, tiene que ser de todos los grandes proyectos. Bueno, ese proyecto tenía, por lo menos en las empresas que yo hablé, tenía una buena consideración y piensan que tiene consenso político en general, incluso dentro del peronismo. Entonces dicen, estaría bueno que se presente aparte porque saben que se va a aprobar fácilmente. Y bueno, ok, es como sacar el capítulo que le compete a ese sector y tratarlo independiente. Eso decís vos. Sí, ¿Vos pensás Sí, igual? sí, totalmente. Digamos, cuando ves a futuro, el recurso más necesario de toda la energía. Claro. Entonces, En el mundo, no acá, en el claro. mundo entero. O sea, El que tenga energía va a ser rey, es así. totalmente. O sea, va a ser la competencia va a ser por la energía y cómo la desarrollamos más eficiente, más económica. Entonces, ese artículo, digamos, está relacionado con eso, ¿no? Bien, me encantó. Bueno, gracias por venir, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer. ¿No tenés ninguna bomba de algún aumento, algo que va a venir? Mirá la Por cara de ahora. Fernando. Siempre Por que viene ahora. dice, no, bueno, hoy creo que aumenta la nafta, tira. Y vos decís, ¿cómo la nafta? Hay que ir a cargar, hay que ir a cargar. No. No, por ahora no. Te avisa con tiempo, porque siempre es a las 12. Entonces él te avisa tipo 8, 9 de la noche si salís corriendo de la radio y llenas el tanque. Cuando llegás, como te escucharon al aire, la cola es de 2 cuadras. ¿Por ahora no? No, bueno, por ahora no. La verdad es que la otra vez lo habíamos dicho primero que todos. ¿Cómo y no yo me voy a acordar? Salí del programa y ya había visto colas en la estación de ¿Pero sos vos, servicio. Fernando? Nos escucharon. Sí, obvio que nos escucharon. Bueno, gracias en serio a Muchas los dos gracias, por venir. Mañana nosotros nos reencontramos a las 3 de la tarde. Que tengan buenas tardes y buenas noches.